Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión de tutoría de la semana 16. Hoy, lunes 19 de enero de 2026, del componente propuesta de investigación. Entre todo, pido disculpas por haber ingresado unos minutos tarde. Estaba haciendo una actividad y se me complicó el internet como tal. Pues bien, hemos llegado ya a la última semana. Ustedes tienen pendiente de entregar esta semana lo que es el último componente, último no, perdón, la tercera actividad, para lo cual esta mañana se colocó un anuncio. Comparto con ustedes, en el cual se les dice que, bueno, corresponde a ustedes hacer lo que es la actividad 3, que tiene que ver con la metodología, esquema de contenido, cronograma y referencias de la propuesta de investigación. Para ello, se les pide que lean los apartados 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 de la guía didáctica. Igualmente se les solicita que revisen todos los contenidos del texto básico y más aún en este tema, todo lo que tiene que ver con metodología, busquen otros libros de metodología, ya que necesitan sustentar estos apartados con por lo menos dos fuentes. Redacte con claridad y precisión su aporte. Revise también los anuncios de puesto en el EVA, que para lo cual vamos a ver uno ahorita. Y que en el desarrollo de estos apartados, diseño de investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnica, instrumentos de recolección de datos, técnica, instrumentos de procesamiento, análisis de datos, todo esto debe estar sustentado por lo menos con dos citas, cada uno de estos elementos como tal. ¿Ok? Entonces, este, para ello se les solicitan descarguen el documento, ¿ok? Después del documento, como tal, aquí lo tienen, pues mismo que utilizamos en el taller, por lo tanto no hay mucho que ver como tal, aquí lo tienen, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Se recuerdan? Si quieren, si creen necesario, pueden quitar este cuadro de información. Recuerde considerar ortografía, si consideran más espacio pueden quitarlo. Ok, ¿qué debemos desarrollar? El diseño de investigación, el tipo de investigación, población y muestra, técnica, instrumentos de recolección de datos, técnica, instrumentos de procesamiento y análisis de datos, el esquema de contenido y el cronograma de actividades. Y, por supuesto, las referencias. Recuerden que las referencias deben estar de acuerdo a las normas APA. Para ello, ahorita vamos a ver un video para recordar esa parte. En lo que respecta al cronograma, al esquema de contenido, como es un esquema un poco largo, yo sugiero, como les comenté a los hombres, que lo hagan a espacio, no lo hagan a dos espacios como está aquí, ¿cierto? No lo hagan, háganlo espacio sencillo. Este apartado, háganlo espacio sencillo como tal. ¿Para qué? Para que se vea bonito como un esquema y trabajen con los diferentes esquemas. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar un video mientras tanto, ¿ok? Para ir comiendo lo que es el componente de la parte de normas AMPA, ¿ok? Recuérdense que también, perdón, lo que es el cronograma de actividades, el diagrama de Gantt. Ese es un cuadro en Excel. Revisen la presentación que se les envió y sobre esa base pueden verla, ¿ok? Entonces,
Prestemos un poco de atención porque esto sí me interesa. Lo voy a adelantar y lo voy a colocar donde quiero que sepamos todo. Esperemos que estemos todos. Enviar sus trabajos. Solo directa es la típica copia. Debe usted dejar la integridad y dividen en citas cortas que son hasta 39. Se va a Ya, convertir a largo plazo en un plagio, hasta ¿sí? aquí Y de empezamos paso nosotros. fortalecemos lo que es la credibilidad y validez de nuestro trabajo académico. Vamos a ver citas. Dentro de las citas tenemos dos tipos de citas, que son la textual o directa. Para que lo entiendan de mejor manera, la textual o directa es la típica copia y copiar y pegar directamente de la fuente de consulta. Usted toma y la información y la pega tal y cual, sin obviar ni una coma. En cambio, cuando nos referimos a citas de parafraseo o indirectas, en este caso, en cambio, son citas que usted va a tomar o contrastar los detalles relevantes de esa información. Va a sacar las ideas principales y diferenciarlas de las segundas. Va a hacer un resumen, va a dar un punto de vista, pero igual va a tener que citar utilizando la normativa. Las citas textuales o directas a su vez se subdividen en ¿Ya? citas cortas que son hasta 39 palabras Ya puse la y cámara. citas en Ya puse la bloque que cámara. se subdividen, que son las que tienen de 40 a más palabras, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuántas letras tiene? Siempre que entro a Es que Word, tema por lo nuevo. general subrayo y me va a ¿Qué decir quieres? cuántas palabras. Entonces, el Word me va a permitir saber cuántas palabras tengo y me Por va el a tiempo permitir nuevo. ¿Qué te gusta? colocar qué tipo de cita, si es la corta o en bloque. Y estilos de citas, tenemos dentro de lo que son las cortas y en bloque, tenemos dos estilos de citas que son la parentética, que como su nombre lo dice, va a ir toda entre paréntesis y va a ir al final del texto. Y la cita narrativa, que esta se enfoca o se basa en el autor o narrador del tema. Finalmente tenemos las citas de parafraseo que estas se subdividen en parentéticas y narrativas automáticamente. Dentro de ellas no existe la corta ni el en bloque, sino solo cita de parafraseo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendan de mejor manera. Aquí tenemos, bueno, aquí una pequeña consideración de cita textual. Se considera cita textual o directa cuando se utiliza exactamente la misma frase o párrafo que aparece en la fuente original sin realizar modificaciones. Aquí tenemos dos elementos. Los elementos de una cita textual o directa son tres y estos son obligatorios, o sea que deben ir de ley, ¿sí? En la cita parentética va a ir idea del autor escrita textualmente. ¿Por qué decimos escrita textualmente? Porque vamos a copiar exactamente cómo está en la fuente de consulta, ya sea un libro digital, un libro impreso, un artículo científico, una página web, siempre que esta página sea oficial, puede ser del INEC, puede ser del SRI o de la Fiscalía, porque son páginas que tienen información verificable. Va a ir de esta forma, va a ir al final, de estilo parentética, al final entre paréntesis, Romero Camacho. Si usted encuentra en la fuente de consulta los dos apellidos del autor, debe tomar los dos. Si está solo un apellido del autor, toma solo uno. El año de publicación 2022 y finalmente la página. Y cuando es narrativa, en cambio, usted empieza primero por el apellido o apellidos del autor, el año de publicación, la idea del autor escrita textualmente, así como está aquí en el ejemplo. Antes de entrar a unos ejemplos ya para que lo reconozcan de mejor manera, voy a darles a conocer cuáles son las reglas que debe cumplir una cita textual o Estaba directa ocupada. corta hasta 39 palabras. Primeramente debemos agregar comillas Ok. dobles alrededor del texto, incorporar la cita en su propio texto, no insertar puntos suspensivos al principio o al final de una cita a menos que la fuente original los incluya y se finaliza con un punto u otro signo de puntuación fuera del paréntesis final. Vamos a verlo sin ejemplo. Aquí tengo un ejemplo de una cita textual o directa corta, de estilo o de tipo parentética. La normativa APA me dice
que yo siempre que utilice o voy a empezar un reglón, debo colocar una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea. Siempre que voy a comenzar un bloque o un párrafo. Entonces coloco la sangría de 1.27 centímetros. Hago una pequeña introducción del texto, ¿sí? Luego, ¿qué me dice la regla? Que coloco comillas dobles. Coloco el texto, cierro comillas dobles y luego procedo a hacer la cita. Como es parentética, va al final. Son entre paréntesis. Abro paréntesis, coloco el apellido del autor, que en este caso es Alsina, coma. El año de publicación, 2006, coma. En este caso, como es una sola página, P. punto, espacio, página 18. Cierro y luego pongo un punto o un signo de puntuación, ya sea un punto o cualquier otro signo de puntuación. ¿Por qué coloco ahí un punto o otro signo de punto? Porque luego de aquí yo debo hacer una retroalimentación. Debo argumentar o dar mi aporte a la investigación, porque es una cita textual directa corta. Siempre va a ir el punto u otro signo de puntuación para poder dar yo mi retroalimentación, mi argumentación o mi punto de vista del tema. En cambio, si tengo una cita textual o directa, corta, de estilo narrativa, empiezo, lo hago de esta forma. Primeramente coloco la sangría. Yo puedo poner aquí de acuerdo a, o a veces también puedo poner según tal. Alguien me preguntaba si puedo colocar automáticamente sin colocar en ningún conector aquí el apellido Rodríguez y Corvo. Lo puede hacer, pero estéticamente no se ve correcto. Entonces se utiliza siempre conectores de acuerdo a, según a. Miren, queda mejor estéticamente y también queda como que da una gramática mejor, ¿sí? Entonces ponemos de acuerdo a, o tenemos dos autores. ¿Por qué sabemos que tenemos dos autores? Porque van unidos con la letra Y. El un autor tiene solo un apellido, Rodríguez, y el segundo autor, Corvo, guión medio, Pérez. Usted tiene que tomar tal y cual está en la fuente de consulta la información. Coloca ahí, luego coloca entre paréntesis 2011 y luego hace una pequeña introducción del tema que va a hablar y aplica las regla, comillas dobles, coloca el texto, cierra comillas dobles y al final coloca la página. Pero como es una página P, punto, espacio 350, cierra y aquí coloca igual usted el punto u otro signo de puntuación para dar usted, para luego hacer su retroalimentación o su aporte a la investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis estimados? Bueno, si no tiene una pregunta, sí. Ahora tenemos las citas, la regla de la cita textual o directa en bloque, de 40 a más palabras. En este caso ya no vamos a utilizar las comillas para encerrar el texto de bloque. Comenzamos una cita de bloque en una nueva línea. Colocamos la sangría a todo el bloque de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Si la cita presenta varios párrafos, a partir del segundo se añade una sangría de 1.27 centímetros en la primera línea. Y agregamos punto después de la última palabra transcrita antes de la cita. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una cita parentética. Entonces, ¿cómo empezamos? Cuando es una sola línea, valga la redundancia, va alineada siempre a la izquierda, ¿sí? Cuando es una sola línea. Si fuera aquí dos o tres líneas, tendríamos que colocar la sangría de 1.27. Pero como es una sola línea, la introducción va alineada a la izquierda. Luego colocamos. ¿Qué nos dice la regla? Que siempre va a ir en un nuevo bloque o en un nuevo párrafo, ¿cierto? Y que todo el párrafo va a tener una sangría de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Si en el caso de que no fuera solo un párrafo, sino fueran los dos párrafos que pertenecieran al mismo autor o autores de la investigación, al segundo párrafo le colocamos una sangría de 1.27 en la primera línea para dar a conocer que ambos párrafos pertenecen a estos autores. Entonces, luego, ¿qué nos dice? Colocamos la cita, abrimos paréntesis, son dos autores, Alvarado y Castillo, 2015, página P. espacio 957, y cierro la cita. Y el signo de puntuación va luego de la última palabra transcrita, ¿sí? Antes de la cita. Luego de la palabra científicamente va el punto, ¿sí? Antes de la cita. Cuando es de estilo parentético. En cambio, cuando es de estilo narrativo,
se empieza con una pequeña introducción. Como también es una sola línea, va alineada a la izquierda. Según una investigación reciente, el autor Juárez García es solo un autor, pero tiene dos apellidos. Entre paréntesis, 2021 destaca que, y ahí le coloca usted la cita. Aplica la regla de 1.27 a todo el párrafo y finalmente la página. Y el punto va luego de la última palabra transcrita antes de la página. ¿Sí? Hasta ahí sería lo que son citas textuales o directas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Así. Bueno, sí va a quedar grabada, mi estimada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son citas de parafraseo o indirectas. Expresa el significado de un texto o discurso utilizando palabras diferentes. Puede ser que utilicemos sinónimos, ¿no? Pero que mantiene el mismo sentido original y contenido original. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy hablando de contabilidad, no me puedo desviar por la tangente y terminar hablando de economía, ¿no? Entonces siempre debe mantener el mismo sentido y contenido original. Permite resumir y sintetizar información. Aquí se utiliza una o más fuentes. Puede utilizar usted un libro físico, un libro impreso, puede utilizar una publicación arbitraria, una publicación académica, un artículo científico, ¿sí? Centrarse en información importante, comparar y contrastar detalles relevantes. Vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplos. Ah, bueno, antes de ver los ejemplos, tenemos dos elementos. En este caso tenemos solo dos elementos que son obligatorios, como sería el autor y el año, ¿sí? Solo el autor y el año. No va a la página. Les comento que hay algunos autores que dicen que la página es opcional, pero nosotros como universidad recomendamos no utilizarla porque puede ser que vaya confusión, se dé la confusión de que piensan que es una cita directa y luego haya errores en algunas citas. ¿Sí? Entonces, se recomienda no utilizar cuando son citas de parafraseo. Algunos autores dicen que es opcional, pero nosotros creemos que no es conveniente colocar porque si usted pone la página, a lo mejor alguien vaya a pensar que es una cita directa o textual. Entonces, ¿qué va a ir? Dice la idea del autor en palabras propias del investigador. ¿Por qué decimos eso? Porque yo busqué, soy el investigador y lo coloco, o sea, busqué el texto, busqué el libro, busqué la fuente de consulta y la puse utilizando mis propias palabras. Por eso dice en palabras propias del investigador. Si es parentética, de esta forma, y si es narrativa, de esta forma. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos de estilo narrativa y de estilo parentética. Y aplicamos la normativa. Cuando es un párrafo, colocamos una sangre de unos 27 centímetros en la primera línea, colocamos el texto, el resumen, la idea principal o el punto de vista, y finalmente colocamos, como es parentética, al final, Kuningen y Caxon, ¿sí? 2019. Y siempre el punto va a ir al final de la cita, para dar a conocer que es una cita de parafraseo indirecta. De esta forma, y cuando es narrativa, en cambio, empezamos con según los autores y luego colocamos el año de publicación y finalmente. Y el punto va a ir luego de la última palabra transcrita, que es en este caso, de esta forma. Ambas citas son de parafraseo indirectas, de estilo parentético y de estilo narrativo. Como decíamos anteriormente, la parentética enfatiza, para que lo entiendan de mejor manera, enfatiza al texto o a la información y la narrativa enfatiza al autor o al narrador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? Voy a continuar. Vamos a ver, dígame, Kerly. Buenas noches. Una consulta. Aquí no va lo que es referente si es mayor o menor a 40 palabras. En la parafraseando. ¿No? ¿Qué les dije cuando hicimos al inicio? No sé si escribió la tablita que les dije al inicio. Al inicio te presenté una tablita, la me voy a volver para que la vea. Que solo dentro de citas textuales o directas tenemos cortas y en bloque. En de parafraseo solo van los estilos. ¿Sí, mi estimada Kerly? Gracias. Estamos para servir. Entonces ahora tenemos citas de comunicaciones personales. Bueno, esto más enfoca al tema de comunicación mismo, como su nombre lo dice, pero es importante que ustedes también lo conozcan. Son citas, son cartas privadas, comunicaciones electrónicas, como
como mails, a veces un docente le manda alguna información a través del correo, mensajes de grupos de WhatsApp, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares. Ahí hablamos de comunicaciones, citas de comunicaciones personales. Entonces, ¿qué elementos deberían ir en estas citas? Van a ir el inicial de los nombres o del nombre y apellidos del comunicador, la palabra comunicación, comunicación personal y luego la fecha. Cuando es de estilo parentética van a ir de esta forma. Mira, aquí ya vamos aplicando todo lo que hemos visto anteriormente, que son comillas dobles porque tiene menos de 39 palabras, ¿sí? Entonces colocamos comillas dobles, luego colocamos los elementos, abre paréntesis, J. Merry, que es el apellido, coma, comunicación personal, 28 de septiembre del 98, ¿sí? Y cuando es de narrativa, en cambio, empezamos con el nombre del autor, J, que es el nombre, el apellido Merry, la palabra entre paréntesis, comunicación personal, la fecha completa y luego colocamos las comillas dobles y el texto. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, mis estimados, es que cuando usted hace una comunicación personal, una cita de comunicaciones personales, usted solo puede colocarla en el texto, pero esta nunca va a ir en la referencia. ¿Por qué no va a ir en la referencia? Porque esa información no es recuperable. ¿Por qué información no es recuperable? Porque usted no puede colocar, si es que le dieron información a través de una llamada, no va a poder colocar esa información. Una entrevista personal a través lo hizo personalmente y no va a poder colocar esa información. O si es a través de un correo, no va a poder colocar el link del correo, ¿no? Entonces, esa solo va a ir inmersa en el texto, pero nunca la vamos a poder referenciar. Esa no viene en las referencias. Tener en cuenta también eso, por favor. Ahora tenemos cita de una ley. Cita de una ley. En este apartado es importante que ustedes consideren, ya que algunos de ustedes tendrán que aportar leyes en lo que son las bases legales, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, es importante que consideren esta, cómo se citan las leyes, a pesar de que el trabajo ya está entregado, pero se va a hacer la confección y sería bueno que ustedes revisen esa parte. Entonces, cuando tenemos una ley, ¿cómo debemos citar? ¿Cómo debemos citar cuando tenemos una ley? Debemos colocar el nombre de la ley. Ya que colocamos el nombre de la ley, si esta ley tuviese siglas, ponemos como está aquí en el ejemplo, EI, 2015, cuando se estira narrativa. Hacemos una pequeña introducción y aquí aplicamos ya lo que hemos visto anteriormente. ¿Por qué vamos a aplicar lo que hemos anteriormente? Porque por lo general las leyes usted las copia siempre las copia usted correctamente, o las copia tal y como está en la fuente de consulta. Aquí algo que tenemos que también tener en cuenta es que aquí no utilizamos páginas, aquí utilizamos lo que son artículos, incisos, literales, ¿sí? Entonces, tener en cuenta también, por favor, eso. Tenemos cita de la Constitución. Y también cuando tenemos Este es artículos de la la Constitución, en Constitución. este caso, cuando tenemos artículos, utilizamos la palabra Constitución de la República del Ecuador, si es que es el caso que es de nuestra, si es el caso que es de nuestro Ecuador, pero si fuese el caso de otro país, tendrían que colocar el nombre de otro país, ¿sí? En el caso de tipo parentética va de esta forma, cuando también tenemos que colocar artículos, mil disculpas, y luego, si es narrativa, en cambio hacemos de esta forma, ¿sí? Tener en cuenta que siempre vamos a utilizar la palabra artículo y ya sea el número del artículo, me comentaban a veces que pueden colocar luego literal A, literal B. Bueno, la información puede ser más amplia cuando hablamos aquí, pero dentro de aquí vamos a utilizar de esta forma. ¿Ya? Ahora, sí, dígame, Cindy. Cindy, dígame. Sí, buenas noches. Por preguntarle en esta parte de las citas de la ley. ¿Ok? Entonces, aquí es importante la idea de volver a repetir con este, es insistir, porque se va a evaluar en este apartado, no mucho, pero ya en el apartado final se considera bastante lo que es la aplicación de las normas APA. Lo que se busca es que ustedes ahorita con este uso
que con esta entrega también vayan practicando lo que es el uso de las normas APA y como hemos comentado, cada quien hace su instrumento de apoyo para poder facilitar el entendimiento de esto. Pues bien, estimados estudiantes, no me queda más que agradecer de parte de ustedes su atención. Espero que tengamos un buen trabajo y cualquier cosa, ya saben, por vía mensajería se pueden comunicar conmigo y yo, la mensajería del Canva, y por ahí puedo estar contestándoles. Dios los bendiga a todos y se cuidan.